A grabarla. Correcto. Perfecto. Nos vamos hacia los niveles de concreción curricular. Entonces caemos ya ahora sí en el currículum que actualmente estamos manejando nosotros. Revisaremos una parte y el día de mañana culminaremos con esto y algunos ejemplos. Que en este caso muchos de ustedes que están en la parte activa como docentes, pues lo manejan. Quienes no, es la oportunidad para ir reconociendo estos principios y manejarlos. Tenemos la unidad 3, niveles de concreción curricular. Como actividad estaba aquí la presentación del Congreso de Animales, que ya lo vimos hace ratito sobre la reflexión sobre esa actividad. Partimos del hecho, en este caso, del famoso diamante curricular, que ahora saben de dónde sale. Muchas veces nosotros tomamos referencia de otros autores, pero lo importante es colocar de dónde se saca. Esto está presentado por el Ministerio. Nuestro currículum tiene los propósitos, contenido, secuenciación, métodos, recursos de evaluación. Es más, aquí está una de las respuestas de las preguntas del día de ayer. ¿Qué es lo que necesita usted tomar en cuenta para diseñar un currículum? Esto es. Alguien mencionó directamente propósitos, recursos y evaluación. Perfecto. Fundamentalmente los propósitos, hacia dónde voy y cómo puedo determinar si he logrado cumplir a través de la evaluación. Los niveles de concreción curricular los vimos ya un poquito el día de ayer. Aquí este es un recuadro tomado justamente del libro que nos habían entregado el Ministerio de Educación en el año 2016-2017. Tenemos los 3 niveles de concreción que muy bien el día de ayer ustedes lo mencionaron y lo resaltaron. El primer nivel en nuestro sistema educativo, el denominado el nivel macro, el cual corresponde al Ministerio de Educación, es currículum nacional obligatorio, prescriptivo, es decir, que esto no podemos salirnos de lo que está determinado por el Ministerio. Entonces, el nivel macro, determinado por el Ministerio, es prescriptivo, no podemos cambiar. Tenemos el segundo y tercer nivel que son flexibles. Aquí este término es importante, no es colocado de mi parte, es tomado como referencia de los documentos del Ministerio. Entonces, el segundo nivel meso y el tercer nivel micro. El segundo nivel meso tiene que ver directamente con las instituciones educativas. ¿Y en dónde está involucrado esto? En el currículo institucional. No olvidemos que el currículo institucional es parte de ese proyecto educativo institucional. Unos años atrás, sobre todo en 2010, 2011, 2011, se colocaban en este caso como 2 documentos diferentes. Una cosa era el PI, el Proyecto Educativo Institucional, y el PCI, que es el Proyecto Curricular Institucional, que se presentaban indistintamente. Hoy no. Sabemos de que el Proyecto Curricular Institucional es una parte fundamental del PI. El PI ha venido sufriendo algunos cambios hasta en este último año, que muchas veces son de forma, de nombres, etcétera, más que de fondo. El proyecto curricular o curricular institucional toma como referencia el proyecto curricular institucional, que está puesto aquí, en donde se determina. No olvidemos que el PI tiene un alcance de unos 5 años, 4 o 5 años, y en donde está entonces, en este caso, el proyecto curricular institucional, incluido es esa particularidad de los 5 años. Y con este también se encuentran los planes curriculares anuales. El plan curricular anual. Entonces, si estamos hablando que va para 5 años, pues tenemos a manera de POA proyectos operativos anuales, proyectos para cada año, proyecto curricular anual, que tendrá alcances. Y aquí es flexible desde el punto de vista de la necesidad institucional. Como vemos, ya veremos un poco más adelante, dependiendo, especialmente en bachillerato, tenemos horas a discreción, así mencionadas, que podemos tener asignaturas selectivas, dependiendo de la institución, y que se presenta en este plan curricular para cubrir cierta cantidad de nivel o de formación, que muchas veces, por ejemplo, en instituciones de lineamiento religioso, de pronto tienen una formación de carácter religiosa
que va encaminada hacia el desarrollo de valores, por ejemplo. Correcto, el desarrollo de valores, desarrollo humano y de valores, le dicen algunos. Perfecto. Y el tercer nivel, que es el nivel microcurricular, que es el directamente involucrado con los docentes. Es el que conocemos como currículo de aula, en donde tenemos presente las planificaciones de aula, las adaptaciones curriculares individuales o grupales, dependiendo en este caso ya el análisis del grupo de estudiantes con los cuales estamos trabajando o vamos a trabajar. Entonces necesitamos nosotros determinar estos principios y aplicarlos, dependiendo también lo que nos dice la ley de educación y todos estos principios. Característica es flexible. Justamente no va a ser lo mismo el que trabaje de pronto con un estudiante que tiene alguna necesidad educativa y necesite alguna adaptación curricular de primero, segundo, tercero, dependiendo de las características. Bien. Aquí en explicación lo que acabé de mencionar. El primer nivel de concreción educativa, macro, es dispuesto por el Ministerio de Educación, es currículo nacional obligatorio, prescriptivo, y los te presenta los denominados aprendizajes básicos imprescindibles. No se los puede cambiar. Estos aprendizajes básicos imprescindibles que empezamos es lo que se está tomando en cuenta con el denominado proyecto curricular para el presente periodo lectivo, que es en este caso tomado en cuenta estos aprendizajes básicos imprescindibles, que son esas destrezas que se mencionan en cada uno de las asignaturas. El segundo nivel de concreción educativa es el MESO, que dijimos, instituciones educativas, currículo institucional, que es PI, que está junto con el proyecto educativo institucional y PI, que es flexible. Aprendizajes básicos. Aquí la institución educativa puede tomar en cuenta algunos aprendizajes básicos deseables, según el contexto. De pronto, si mi institución cuenta con un buen, en este caso, laboratorio de biología, de química, ciencias naturales, puede de pronto a un cierto nivel determinar por esas características el colocar en su propuesta educativa los aprendizajes básicos deseables. Pero hoy no estamos en ese contexto, más bien hay un nuevo que veremos del día de mañana. Entonces, dependiendo de la situación de la institución, de la sociedad y lo que se pueda lograr. El tercer nivel de concreción microcurricular o curriculares micro, que como habíamos mencionado, va directamente hacia los docentes, es el currículo de aula, la planificación de aula con las adaptaciones curriculares individuales o grupables, por lo tanto es flexible. Y aquí tomamos en cuenta fundamentalmente los aprendizajes básicos deseables. Ajá. Según el contexto, en el cuanto a flexible, si es que es necesario, dependiendo en este caso en forma individual, por ejemplo. Para esto hay que determinar los aprendizajes básicos deseables según la realidad socioeconómica del estudiante. Deseables. Lo que acabé de mencionar. Todo sobre la base, ojo, todo esto en función, lo que mencionábamos, del perfil de salida del estudiante de bachillerato. Todo sobre la base del valores de justicia, lo que mencionamos hace ratito, innovación y solidaridad. En el fundamento del ejercicio de ciudadanía, proyecto de vida, desarrollo personal y acreditación. Perfecto. Todo lo que hemos mencionado desde el día de ayer y hoy al inicio de clase, pues lo estamos concretando aquí ya con el análisis de estas diapositivas. En cuanto a niveles y subniveles del Sistema Nacional Educativo, lo vimos también el día de ayer, niveles y subniveles, nivel de educación inicial, educación general básica y el bachillerato general unificado. Los subniveles inicial 1, inicial 2, preparatoria básica elemental, básica media, básica superior, y en el bachillerato general unificado se encuentran, como mencionaba la compañera, y eso lo mencionamos ayer, las asignaturas del tronco común. Y correcto, las asignaturas del tronco común, como lo mencionan, tienen que ser evaluadas, tienen que ser aprobadas por los estudiantes. En principio, por aquellos que siguen el bachillerato general unificado. Y además, por los estudiantes de bachillerato técnico. Es decir, tienen las asignaturas de tronco común y las asignaturas propias, en este caso, del bachillerato técnico.
Entonces, ¿qué estamos mencionando? Ellos tienen número de horas clase mayores al bachillerato general unificado. Y de igual manera, en el bachillerato internacional, el caso es similar. Los estudiantes tienen normalmente las asignaturas del tronco común y a discreción están las asignaturas del bachillerato internacional. Esas asignaturas del bachillerato internacional realmente son evaluadas por alguna institución que forma parte de este convenio internacional de unidades educativas. Puede ser en cualquier parte del planeta que tenga esta posibilidad. Entonces, los estudiantes en principio, al aprobar las asignaturas de tronco común de bachillerato internacional, reciben el título de bachilleres en ciencias, así de sencillo, que es el que está acreditado aquí en nuestro país. Y si logran rebasar las asignaturas y rendir un promedio de los exámenes correspondientes considerados como asignaturas de bachillerato internacional, aprueban eso y obtienen una certificación internacional. Esa certificación realmente para nuestro sistema educativo no tiene ninguna validez, así de sencillo, hasta el actual momento. Como bien lo mencionamos hace ratito, en el caso hasta un cierto nivel del gobierno sobre todo del economista Rafael Correa y algo indicios del presidente licenciado, se me fue el apellido. Bueno, resulta que el bachillerato se manejaba y estaba dispuesta a varias instituciones con la idea de que los estudiantes puedan acreditarse internacionalmente. Pero con el actual gobierno del señor, del presidente Lazo, ya ha tendido a desaparecer. Igualmente el asunto de las mismas becas. Entonces, considerando en principio de situaciones económicas del país. Esas son más o menos indicaciones fundamentales de lo que está sucediendo en nuestro contexto frente al asunto de niveles y subniveles del Sistema Nacional Educativo. Perfecto. El bachillerato internacional, mencionarles, exige a los estudiantes un nivel más allá del proceso que realizan. Y muchas veces se necesita de pronto tener la posibilidad hasta anímica de atender eso. Conozco de varios, como les decía, de varios grupos, específicamente el grupo en el que trabajó mi hija, terminaron fulminados y muchos de ellos tuvieron que estar mucho tiempo con psicólogos y psiquiatras por el asunto anímico. Imagínense de que tenían que estudiar en los exámenes para lo que era bachillerato internacional, prepararse, muchas veces no habían los profesores, simplemente les daban los materiales en inglés, tenían que buscar quien les traduzca, y ellos mismos estudiar para prepararse para esas pruebas, y pasaban 2 semanas de casa en casa estudiando. Lo digo porque estuvieron aquí como 3 veces en mi casa. Y ellos mismos, los que tenían afinidad, eran los que de pronto compartían un poco más con los demás compañeros, hacían debates, conversaciones. Y eso era hasta las 5:30 de la mañana, a veces 6 de la mañana. Y eso 2 semanas seguidas. En 2 semanas después de eso, tuvieron la prueba de, en este caso, ser bachiller. Entonces terminaron completamente fulminados. Bien. Niveles y subniveles, no estoy diciendo de que eso suceda con todos. Es solamente una explicación general. En cuanto a niveles y subniveles educativos, nuevamente aquí para contexto de edades, esto ya vamos a hablar en este instante, de educación inicial, educación general básica y bachillerato. Las edades, el primero, que la inicial 1 y 2, en la 1 no es escolarizado, comprende infantes, la preparatoria corresponde al primer grado, la elemental básica, segundo, tercero, cuarto grados, y la media, quinto, sexto y séptimo. Tenemos la básica superior, octavo, noveno, décimo, que antiguamente las llamábamos ciclo básico. Y el bachillerato, que son los últimos 3 años. En cuanto a la edad cronológica, la inicial está ubicada en los 3 años de edad cronológica. La segunda inicial o inicial 2, 3 a 5 años.
La preparatoria a los 5 años, lo que antes era el jardín de infantes. Y elemental básica de 6 a 8 años. Básica media de 9 a 11 años. Básica superior de 12 a 14 años. Y de bachillerato en ciencias, bachillerato en general, ciencias técnico, bachillerato general, internacional, de 15 a 17 años aproximadamente. No pueden rebasarse, no puede estar antes de estas edades. Hubo, me recuerdo, un problema en algún momento cuando ingresaban a preparatoria, que querían que ingrese a preparatoria con 4 años. Hubo algunas situaciones en algún momento. En todo caso, ya está dispuesto claramente. Y también en el caso de años de edad, en cuanto a lo máximo. ¿Por qué esto? De acuerdo, sobre todo, a la UNESCO, determinación, principios fundamentales de edad y el de que pueda aprender el estudiante con sus congéneres, necesitan ubicarse en la misma edad. Quienes, ojo, quienes no tengan esta edad y de pronto tienen 3 años, vamos a suponer de que tiene 20 años para bachillerato, tiene 15 años para básica superior, etcétera, son considerados rezagados estudiantiles. Rezago estudiantil, eso es lo que considera sobre todo desde la UNESCO y el Ministerio de Educación. Estos estudiantes no pueden estudiar en estas unidades educativas comunes. Se han creado de pronto sistemas acoplados a fortalecer de pronto este tipo de educación que es compensatoria, que se le llamó en algún instante, y más bien denominada educación para jóvenes y adultos, porque han rebasado la edad. Y para considerarlos rezagados, necesitan 3 años de estar fuera del contexto educativo, o que estén 3 años fuera de la edad cronológica. Por eso, en cuanto a educación, en este caso, educación especial, de educación especial para jóvenes y adultos, que está brindándose en este momento, necesita el estudiante tener la edad mínima de 15 años y entra al octavo de educación básica. Ojo, 15 años. Lo normal, 16 años noveno, 17 años décimo, 18 años bachillerato, 19 años el segundo y 20 años el tercero de bachillerato. De acuerdo a la propuesta del Estado actualmente, existe, según información directamente del Ministerio, alrededor de 5 millones de personas, de ciudadanos ecuatorianos, considerados actualmente como rezagados en la educación. Así de sencillo. 5 millones. Si hablamos de aproximadamente los 17 millones de ecuatorianos, pongámosle 18 millones de ecuatorianos que somos hoy en el año 2021, 5 millones. Es un porcentaje sumamente alto y que lleva en políticas internacionales a un balance negativo del gobierno de turno. Basado en ese sentido, pues se han creado instituciones inmediatamente o el mismo ministerio, pero no sabe cómo, las denominadas aquí propuestas curriculares para rezago estudiantil, que van desde el hecho de tomar como referencia a los denominados analfabetos. Entonces, programas de alfabetización, de posalfabetización, de educación general básica superior y de bachillerato. Por ejemplo, el de educación básica superior, en este caso octavo, noveno y décimo, en un año cronológico, realmente ni siquiera un año, 11 meses se aprueban octavo, noveno, décimo. ¿Cuál es la característica? Debe tener edad 15 años. Así es. Existen ya documentos que se entregaron, que están elaborados solamente para educación básica, no existe para bachillerato todavía en este actual instante, pero ya está hablando de que se tiene que trabajar. Entonces, en donde se han priorizado, valga el término redundante, se ha priorizado, en este caso, los aprendizajes, se ha priorizado las destrezas con criterio de desempeño que deben trabajarse con estos estudiantes. Reitero, estudiantes y en muchos de los casos, algunas de las denominadas
unidades educativas nocturnas, ustedes deben ir conociendo, están trabajando en estos programas desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, brindando esta posibilidad. Existe también en ese sentido programas de alfabetización, de posalfabetización, y esto que les acabo de mencionar. En cuanto a bachillerato, las normativas para el presente periodo ya está establecido porque habían cambios. El primer y segundo bachillerato culminan específicamente en un año lectivo. En un año lectivo. El segundo y tercero bachillerato, perdón, el primero y segundo de bachillerato. En un año, está todo eso, es uno solo. Y el tercero bachillerato en 6 meses. Así está dispuesto en la actual circunstancia el trabajo respectivo en cuanto a denominados personas con escolaridad inconclusa. Entonces, es importantísimo este cuadro de niveles y subniveles en cuanto a la edad cronológica y que pueden ser considerados rezagos estudiantiles o rezagados estudiantiles. Perfecto. El perfil del bachillerato ecuatoriano determinado en 2016, que está vigente hasta el momento porque no se ha cambiado esta estructura, sobre todo como nos dimos cuenta históricamente, si en el 76, 78 ya hubo nuevas propuestas, luego en el año 2006 ya hubo esta propuesta para que exista, en este caso, educación general básica de 10 grados, no se aplicó inmediatamente. Tuvo que pasar a algún tiempo y en la época de Rafael Correa fue donde se aplicaron, en este caso, la escuela de 10 grados. Me da a mí la idea de que tiene que pasar un cierto tiempo para que se establezcan realmente los principios curriculares para la nueva propuesta educativa, especialmente para bachillerato, como mencionábamos, que está aprobado. En segunda instancia está en el registro oficial, etcétera, está aprobado de posiblemente un retroceso, posiblemente un mejoramiento, ya se verá en cuanto al asunto de nuevamente regresar a las especialidades. Pero, como nos hemos dado cuenta, no es de la noche a la mañana, es un proceso que tiene que irse involucrando. Si no se toma en cuenta la realidad y las situaciones institucionales y de nuestros estudiantes fundamentalmente, igual va a pasar, podríamos cambiar varias veces a bachillerato general unificado, al contexto de especialidades, pero no llegaríamos a nada. Lo importante es determinar realmente cuál es el aspecto, las necesidades de nuestros estudiantes y del contexto social, como bien lo mencionaban algunos especialistas cuando revisábamos la parte histórica. Entonces, el perfil de bachillerato ecuatoriano 2016 es que el estudiante forme estos 3 valores fundamentales: justicia, innovación y solidaridad, basados en todo el aspecto de las asignaturas que se revisan desde la formación hasta obtener el bachillerato últimamente. Y con estos principios estarían ingresando, si es posible, a las universidades o a una institución de educación superior, a fortalecer esto que se ha determinado como perfiles. Perfecto. Entonces, mientras estamos todavía trabajando en esto, tendremos que seguir y hay situaciones puntuales determinadas sobre todo por el Ministerio de Educación, por las autoridades, por las instituciones educativas. Mientras no se hable o se cambie el contexto, solamente estaremos alerta frente a estos acontecimientos. Bien, como actividad, entonces, como última actividad de este día, van a realizar una reflexión sobre el perfil del bachiller en el Ecuador y determinar realmente, ustedes que están ya dentro del aula, podemos trabajar, ¿cómo han visto? ¿Llegamos a ser justos, a ser innovadores, a ser solidarios? ¿Qué entendemos por justicia? ¿Qué entendemos por innovación? ¿Qué entendemos por solidaridad? Y una breve reflexión, ¿cómo lograr ese perfil? ¿Se está alcanzando sí o no? Porque esa sería la reflexión. Los repito, sobre el perfil del bachiller en el Ecuador, somos justos, somos innovadores, somos solidarios. ¿Cómo lograr ese perfil? ¿Se está alcanzando este perfil? Sí, ¿no? ¿Por qué? Y tendremos para el día de mañana ya la planificación macro, meso, micro de lo que nos dice el ministerio para recordar un poco al respecto y cómo manejar ese material, sobre todo con la codificación. Les dejamos pensando un momentito. Esto luego tienen que subirlo al sitio respectivo en el aula virtual, no se olviden, por favor.
para que todos conozcamos su apreciación al respecto. Esta sería la última actividad de la noche. Me gustaría escucharles. ¿Quién no nos ha acompañado todavía? ¿Quién no nos ha mencionado? ¿Qué le parece, compañero Renan Casares? Buenas noches. En cuanto pues a la primera pregunta, dice que si es que el perfil del bachiller, pues somos justos, solidarios, innovadores, pues yo diría que no se está cumpliendo, ¿no? En cierta parte, ¿no? Pero como docentes, pues al menos de la parte nuestra que estamos aquí capacitándonos, pues nosotros siempre inculcamos esa parte, ¿no? La reflexión, inculcamos a que sean críticos, ¿sí? A que sean, se sepan valer por ellos mismos. Recientemente tenía un caso de un estudiante que decía que él deben ponerle una nota de 9, de 10 nomás decía exactamente. ¿Y por qué quiere una nota de 10? Le digo, porque eso le exigen en la casa. Entonces yo le digo, no, tiene que, ahí le indicaba estas tres características, ¿no? Que tiene que ser justo, también digo, tiene que ser en su entorno, con su familia, además decía, tiene que ser innovador, tiene que ayudar a sus compañeros. Era buen estudiante, ¿no? Pero solo quiere la nota nomás. Entonces no es ese el fin también de la nota, como dijimos, pues no es solamente de manera calificarnos, solamente números. Entonces lo que queremos es también que sean solidarios con la familia, con los alumnos, sea un buen líder con sus compañeros, digo, o sea, ayúdeles a que todos estudien, a que todos pasen, o sea, es lo que estamos buscando, y que sean útiles para la sociedad. ¿Qué sacamos de pronto si le digo, si hoy les enseño números, 5 por 4, 20, después eso no le sirve, pero sí le va a servir lo que usted estaría demostrando ante la gente, o cómo usted lograría alcanzar pues un futuro de éxito para usted y de pronto para sus allegados, su familia, para la sociedad. Es lo que queremos. Entonces, en ese sentido, pues, o sea, nosotros tratamos de, ¿no es cierto?, de eso, pero a veces la sociedad, usted ya sabe, pues, que la tecnología a veces no conlleva eso, ¿no? Pero como docentes, pues, aquí estamos innovándonos, tendríamos, pues, que ayudar de alguna manera a nuestros estudiantes, al menos con los cursos que somos tutores, pues, tenemos más horas, más tiempo, un poco más de confianza, pues ahí es lo que estamos un poco más atacando esa parte. Esa sería mi reflexión en esa parte. Perfecto, muy amable. Me gustaría escucharle, compañero Eric Guancha, al respecto de estas preguntas. Sí, magíster, como dijo el compañero Renan, dentro de esto de los objetivos de los estudiantes, donde dice justos, innovadores y solidarios, en lo que concierne a innovadores, prácticamente a veces no se tiene el apoyo por parte de la institución, ¿no? O de los organismos que apoyen en este caso voy a hablar por mí, en el bachillerato técnico, ya que soy docente en el bachillerato técnico, y he tenido muchos problemas, ¿no? He tenido muchos problemas en que esta especialidad de bachillerato técnico prácticamente es práctica, el 80%, ¿sí? Y nosotros en las instituciones tenemos el inconveniente de que no existen o existen laboratorios que no nos dan atención o no nos prestan estos laboratorios, ¿sí? Ese es el inconveniente. Entonces uno como profesor en las carreras técnicas no se les puede a los estudiantes enseñar, ya que ellos prácticamente en la casa no cuentan con ordenadores o un computador para que puedan realizar los talleres en la casa. Es problema que en esta partecita de la innovación, parte de las autoridades no hacen ese compromiso en fortalecer el sistema educativo mediante las TIC para que los conocimientos de los estudiantes se vean aplicados en la realidad. Perfecto, muy amable. Lo que acabo de mencionar me hace acuerdo en una institución que tuve la oportunidad también de prestar mis servicios. No voy a mencionar. Y me gustaba a mí, me gusta mucho trabajar en laboratorio, especialmente dentro de lo que es química, biología o ciencias naturales. Y había solicitado el préstamo de laboratorio. Tuve que hacer hasta 4 oficios, al rector, vicerrector, al colector y al laboratorista. Imagínense, o sea, termina uno cansado. Y al final me dice, muy bien, le vamos a prestar, no hay problema, compañero. Pero si se sabe una cosa, usted tiene que resolver todo absolutamente, bla, 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 bla. Le dije, deja ahí, no quiero saber nada. Esos laboratorios permanecen cerrados, sin abrirse.
con el fin de que se permanezca, tenga que ser. Qué terrible. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? Y en verdad, ¿dónde está la innovación? ¿Dónde está el proceso que queremos? Y terminan a veces cansándonos. Y como dijo alguien hace minutitos atrás, lamentablemente quien paga las consecuencias es el estudiante. Así suele suceder. Interesante. ¿Algún Magíster, otro compañero? Magíster, en ese punto de los laboratorios, por ejemplo, yo soy docente de física y tengo solamente unos 4 kits, pero no tengo mesas. Solicito a las autoridades, pero no dan. Así que yo estoy optando por de pronto de esas tablas triplex. Sí, me vas a comprar con estudiantes y poner unos caballetes que me van a dar haciendo la parte de mecánica. O sea, ir solucionando porque no hay alternativas, o sea, no hay nada de dinero ahorita. Y también no dan ni docentes, todo es un poco un caos también, no depende de la institución. Autogestión nos toca, sí, porque de pronto ya nos hemos quejado bastante. Hay muchas falencias, pero buscamos las mejores alternativas, sobre todo para sentirnos bien y con nuestros estudiantes. Así es. ¿Alguien más, por favor? Ahora sí, cualquiera de ustedes, para no decirles el nombre. Una última intervención sobre estos tópicos fundamentales que estamos ingresando a lo que es ya el currículum nacional y nos hemos ido al final, lo que es el perfil del bachillerato. Permítanme mencionarles, resaltar, es maravillosa esta parte, sobre todo del currículum, porque sabemos hacia dónde navegamos, ahora sí. Sabemos hacia dónde navegamos, porque antes, en los currículos que habíamos visto históricamente, especialmente del proceso del cual fuimos nosotros en los años 80 y 90, ese currículo no tenía nada. Simplemente había pero no sabíamos a dónde llegar. Entonces, ¿qué estaban formando? Y ahí viene tal vez lo que decía alguno de los compañeros, solamente por llenar el departamento de orientación vocacional. Era más bien un departamento de desorientación, donde si querían hacer un trabajo porque le exigía el rector, simplemente se llenaban papeles y terminaban alocando al estudiante. Yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de rendir esa prueba o esa ubicación para ingresar, sobre todo a cuarto curso, me indicaron, no sabemos qué ubicarle a usted porque usted tiene afinidad para las 3 carreras y ahora, yo desorientado completamente. ¿Y ahora qué hacemos? Escoja usted una. Imagínense en situaciones. Silito Carrillo, bienvenida. Cuénteme o cuéntenos a todos esta particularidad para finalizar. Muchas gracias, Franklincito. Pues mil disculpas, vea. Soy docente de la noche, de la tarde y noche, y justo lo que usted expresaba, ¿no? Un poco estamos también, pues, inmersos en esta educación acelerada, ¿no? Entonces, justo pues la terminología de ellos es el EFJA o el famoso FAC, ¿no? Entonces, lo que usted decía sobre el perfil, pues, ¿no? Del estudiante, yo digo más que, o sea, claro que hoy se habla mucho de la solidaridad, pero más se está encajando en la empatía, ¿sí? Yo digo, el estudiante tiene que ser muy empático, prácticamente hoy, y en la teología educativa, ¿no? Tanto padres de familia, estudiantes y docentes. Y respecto a la innovación, es verdad, mire, yo más que nada cuántos años de autoridad en la institución, pues prácticamente ni con pandemia ni sin pandemia, el Ministerio de Educación jamás nos dotó a nosotros del material que la institución necesitaba. Entonces, prácticamente nosotros de la misma manera, lo que hacíamos es innovar, como acababa de decir el compañero, ¿no? Con autogestión. Pero dentro de eso está el perfil del estudiante también, ¿no? Insertarle en esto que se apropie de su institución, siendo innovadores, ¿sí? Y creadores de un laboratorio de física, creadores de un laboratorio de química, creadores de un mismo centro de computación, recordando que ahora tampoco hay docentes, no hay partidas ya para los docentes de computación de informática. Eso a CEFU se lo llevaron. Pero nosotros pues podemos hacer esa gestión con los estudiantes, ¿no? Y así prácticamente se les educa y se les forma a los estudiantes pues solidarios, en esta parte de ser empáticos, innovadores y justos, ¿no? Entendiendo por justos, no sobre una justicia, porque a veces entendemos mal, ¿no? Decimos la justicia, estamos viendo en un pronombre personal, pero no es así. La justicia tiene que ser igualmente, ¿no? Llevado por esta empatía, Lo que yo hago por los demás. O sea, un poquito eso, pues ahí
añadiéndole, y claro, yo venía escuchando, perdón por la cámara apagada, pero siempre hay presente, sobre lo que también manifestaba el bachillerato internacional, ¿no? Yo fui en el Colegio Espejo Femenino del Churo de la Alameda en Quito, yo fui una docente del bachillerato internacional, cuando recién fue su creación, ¿no? Y prácticamente, pues eso, años más tarde, sí que lo denigraron. Eso sí, pero nosotros como docentes de bachillerato internacional, pues la exigencia era muy fuerte en la capacitación. Era muy fuerte la exigencia que nos hacían a nosotros, capacitarnos, teníamos que hacer nosotros círculos de estudio con todos los profesores o docentes del bachillerato internacional a nivel nacional. Entonces nos tocaba irnos que a Guayaquil, aquí mismo en Quito, en Ibarra igual, y en diferentes partes que había pues en el país. Y ahora pues mire qué pena, no digo tanta denigración, tanto caos que hoy vivimos con nuestra educación. Eso es, Franklincito, gracias. Muchas gracias, Cirito, igualmente a todos los compañeros. Creo que vamos culminando, nos quedarían muchos pensamientos que están cruzando. La idea, bueno, en 2 o 3 noches no vamos a poder de pronto solucionar los problemas educativos, pero qué importante lo que acaban de mencionar, no ser parte del problema, sino de la solución desde nuestro punto de vista. Buscando alternativas, no solo quejar, no tengo laboratorio, no tengo, a ver, buscamos esto. Mira, compañero, lo que dice. Y eso podemos hacer. Muy bien, compañeros, muy bien, chicos. Si no hay esto, no hay tubos de ensayo, traigan unos vasitos pequeños y vamos a hacer esto. Este grupo tal, pero vamos a hacer alguna situación. Y eso es lo que ha tocado. Exactamente, situaciones fundamentales para ir en este proceso y buscar las mejores alternativas y no cruzarnos de brazos y decir, no hay como más. Hay muchas posibilidades. Alguien decía en un instante, cuando el docente deje de buscar alternativas, debería dejar también la docencia, porque el docente siempre es innovador y está buscando siempre mejorar sus procesos. Y reitero y felicito nuevamente a ustedes. Voy a ubicarles nuevamente para finalizar esta parte. Lo que está en el aula virtual, veamos si estaba abierta. Congreso, tal, sí, el aula virtual. Ya creo que le he cerrado el aula virtual. No, acá está. Voy a compartirles para que se den cuenta y que puedan compartirnos todas sus buenas ideas. Eso es importante. El alimentarnos de su pensamiento. Aquí tenemos, voy a refrescar el aula virtual, ¿me permiten? En este caso, voy a acceder. Correcto. Bien, sí, en el segundo monitor estoy viendo que ya está compartiéndose. Parcial 2. Y en cuanto a la clase 2. Tenemos ya aquí en especial no se me ha abierto, voy a abrirles lo que ya empezamos del currículo nacional. A pesar de que mañana vamos a trabajar con esto, deben tener ustedes. Si quieren pueden bajarlo, no hay problema, es bajado del sitio del ministerio. El video que veíamos al inicio, quien desea de pronto hacer el análisis o tener también como parte de, aquí está presentación general del currículum, que es el video de la presentación que nos entregaron, sobre todo por parte del ministerio. Y ahí se menciona algunas de las características que yo dije, no lo mencioné como parte mía, como el caso de que hicieron el primer análisis del currículum y había algunas falencias que tuvieron que restablecerlo para este nuevo currículum. Estarán aquí la grabación de la clase y las reflexiones del día de hoy. Las reflexiones que nos ayudarán ustedes, ya ha emitido aquí la compañera, muy bien. Las 3 cosas, reflexión del video de Another Week in the World, sobre el Congreso de Animales, lo que veíamos, y el perfil de bachillerato, para que tengan oportunidad todos. Yo voy revisando, como se dan cuenta, cada clase. No hay una nota, más bien es una reflexión cualitativa. Aquí está abierta todavía la reflexión del día de ayer, para que quienes les faltaba todavía colocar puedan hacerlo. Entonces, basado en eso, analicé, y por eso decía, hay personas que han ingresado 3 veces, muy bien, han colocado alguna. Y referente a esto. Entonces, está listo aquí. El día de mañana estaremos ya con la clase 3, que ya tengo aquí algunos materiales listos para poder trabajar mañana.
Con esto, pues agradecerles y desearles que tengan una buena noche, un buen descanso y que el día de mañana pues sea confortante para finalizar todo este proceso. Si no hay nada más que decir, Franklincito, dígame, Silito. yo quería abordarle, disculpe, no, perdón la molestia y perdón tal vez un poquito, pues, ese... Ya Mi se cielito está apagado el micrófono, mi cielito bella, mi cielito bella. Ay, se me apagó. Muchas gracias. Franklincito, yo quería molestarle, digo, por esa amistad, ¿no? Y más bien esa hermandad que nos une, pues, ¿no? Porque usted sabe, la Pontificia Universidad Católica, pues, de lo que nos ha generado es en esa hermandad. Franklincito, yo quiero merecerle un favor, no sé si hay la posibilidad, por favor, nos ayude, pues, con un cuestionario para nuestros famosos complexivos. La verdad es que sí, estamos ya a las puertas y sí nos estresamos bastante, sí, además, sobre todo más con el trabajo, ¿no? Y estamos con un tiempo muy reducido. Entonces quiero llegar a usted, si usted nos puede, por favor, ayudar con un cuestionario, ¿no? Porque sé, tengo entendido, pues que usted va a ser quien nos va a ayudar y nos va a elaborar. El cuestionario elaboré más bien, son 30 preguntas que envié yo a las autoridades, que de ahí tomarán en referencia unas 6 o 7 preguntas. 10, Como les decía las 10 compañeras, preguntas son. como les decía las compañeros, y usted conoce, tuvimos la oportunidad anteriormente, sobre todo en profesionalización, está trabajando juntos. El caso es que yo no suelo tomar preguntas sobre todo de memorismo, sino de reflexión y que están directamente involucradas con lo que vemos acá. Son sencillas, fáciles y preguntas de escoquitamiento múltiple. No hay ningún inconveniente en realizar de pronto una explicación de algo. Esas son las que yo realizo. Y por el asunto de tiempo, porque igual también en la mañana yo tengo clases en mi institución educativa, no tengo tiempo como para organizar eso. Me disculpan en esta ocasión, sí, y como les había dicho, sí, a manera de queja, recién el día martes en la noche me indican de que me haga cargo del curso. Me habían hablado para realizar al final de este semestre, entonces ya se tiene un poquito de posibilidad de tiempo para poder ampliar alguna situación, pero más bien como tengo todos estos materiales y estoy siempre también en este trabajo, pues no ha habido inconvenientes, sí. También el agradecimiento, a pesar de que una breve queja, el agradecimiento a las autoridades que todavía a los 23, 24 años que trabajo en la Católica siguen confiando en otros. Claro, excelente profesional, Franklincito, eso No, lo que podemos hacer, testificar. gracias a ustedes. Así es. Una buena Entonces, noche, Franklincito, un muchas abrazo, gracias, yo le que pasen agradezco muy bien, mucho no y tienen de qué, estoy a las órdenes de muchas ustedes, gracias. se cuidan por favor, hasta el día de mañana.